Buenos días, amigos, amigas. Este día 8 de marzo del año 2025, en este escenario jurídico Sandra Yaya, reciban todos ustedes un cordial saludo. El tema que vamos a exponer a continuación trata de lo siguiente. Esta semana, en el juicio del expresidente de Colombia procesado, Álvaro Uribe Vélez, se presentaron los testigos que fueron del día 4 de marzo, el 5 de marzo, el 6 de marzo y el día 7 de marzo, 4 días. El juicio ya lleva exactamente 10 días, o sea, se reanudó el 24, 25, 26, 27, 28, 5 días. Y después el día 4, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7, 10 días, ¿sí? Y este lunes empieza el día 11 de este juicio. Aproximadamente ya van más o menos casi 10 horas de video, de grabación de todo el escenario del juicio de Álvaro Uribe Vélez, procesado, expresidente de Colombia. Y bueno, ¿cuáles fueron los testigos que se presentaron esta semana? Pues son aproximadamente como 45 testigos que se tienen que presentar. En este caso, aquí lo dice muy claramente, son 43 testigos que se tienen que presentar. Y esta semana se presentaron testigos como, por ejemplo, el abogado de Juan Guillermo Monsalve, Héctor Romero, ¿sí? El señor Héctor Romero. Luego se presentó el otro testigo que se llama Pardo, el señor Enrique Pardo Hache. Y luego se presentó otra testigo que es la señora Victoria Jaramillo y el señor Ricardo Williamson. Y por último, la investigadora del CTI, de la Fiscalía, la señora Luz Mireya López Rodríguez. Bueno, ¿quiénes son estos personajes? Entonces, recopilando detalles, el señor Héctor Romero es el abogado de Juan Guillermo Monsalve. Este tenía una función primordial que era entregarle el reloj al señor Monsalve. De hecho, el señor Romero argumentó que él entregó el reloj, pero que él no tenía conocimiento, oigan esto, que no tenía conocimiento de cómo ese reloj espía funcionaba. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un señor entregue un reloj con determinadas funciones específicas que obviamente quien le entregó ese reloj al señor Héctor Romero, fue Deyanira, y el señor Héctor Romero se lo tenía que entregar a Juan Manuel Monsalve? Yo pienso que sí existía un conocimiento previo de que él sabía de ese reloj espía, pero como tal, en el juicio, personas diferentes han estado apoyando y amenazando, intimidando. Entonces seguramente le dijeron, no, oiga, que el reloj tenía tales cosas, diga otra versión, pero igualmente se van cayendo. Entonces, en este punto, durante el testimonio, el abogado Héctor Romero respondió sin contratiempo a las preguntas de la fiscal Marlene Orejuela, que por solicitud de Deyanira Gómez entregó a Juan Guillermo un reloj durante una visita en La Picota, desconociendo que se trataba de un dispositivo espía. El abogado aclaró que tampoco sabía que iba a ser usado para grabar una conversación con Diego Cadena y volvió a contradecir lo dicho por Monsalve Gómez. ¿Esto qué quiere decir? Que el abogado Romero sí tenía un conocimiento previo
de que ese reloj era un reloj espía y que en poquito tiempo tenía que explicarle al señor Guillermo Monsalve ese reloj cómo operaba para que él pudiera grabar cuando el señor Diego Cadena fuera a la picota. Porque también hay una cosa muy curiosa que se dice en todo esto, que el señor Diego Cadena seguramente está afirmando que él no entró a la cárcel, que eso es mentira, pero o sea, todo lo que dice Diego Cadena queda completamente desarticulado su versión, porque resulta que por acá tenemos una notica muy curiosa, aquí la tenemos, porque resulta que las cámaras de la picota en un momento determinado grabaron cuando entró Diego Cadena a la picota, ¿sí? Entonces, la fiscal reveló los videos de los ingresos de Diego Cadena a la picota. Eso lo reveló. Entonces, ahí baila porque lo que dijo Romero se le cayó el show, porque seguramente esta versión, esta declaración del señor Héctor Romero, seguramente iba a darle puntos a favor de Uribe. Y resulta que no fue así, porque finalmente, entre hecho y hecho, todo se desmintió y pues simplemente el señor Romero se dejó caer solo con las preguntas. ¿Por qué? Porque el señor Héctor Romero sí sabía del uso de ese reloj, es decir, él sí sabía que eso era un reloj espía, él le había explicado y todo eso, pero después salí y dice que él no tenía pleno conocimiento de eso, pero quedó desmentido. El como dice Yanira, lo dejó al tipo prácticamente sin piso. Después entró el señor Pardo, el señor Enrique Pardo Hache. Este testigo fue muy curioso porque este testigo fue uno de los que dijo que Uribe era un dios y que todos tenían que hacer lo que dijera Uribe. Entonces después a la final terminó él diciendo lo siguiente: me dijeron más o menos qué tipo de preguntas me iban a hacer y más o menos qué respuestas tenía que dar. El hombre también aseguró que no estaba allí por su voluntad, es decir, que Enrique Pardo Hache no estaba ahí en ese sitio por su propia voluntad. Y también tomó otro punto, otra acción, que fue guardar el silencio, o sea, pidió el derecho o se acogió al derecho de guardar silencio, porque habían preguntas que le realizaba la fiscal y él simplemente respondía que a esas preguntas no iba a responder. Entonces, esa es otra situación también que no favorece en nada el juicio de Uribe. Y por el contrario, pues con esto declara prácticamente su silencio, están también hablando, porque su silencio también está diciendo que Uribe es culpable, o sea, porque él tiene su conocimiento, él sabe que hablar pues compromete más la cosa. Y además porque existen videos donde está el señor Enrique Pardo Hache hablándole a Monsalve, diciéndole que vea, amigo, retráctese lo dicho de Uribe, mire que Uribe es un dios, aquello y lo otro, mire que le conviene, o sea, cosas de ese tipo. Entonces, ante esa situación, ¿cómo rayos él puede desmentir algo que ya existe y es una evidencia completamente difícil de desmontar? Por otro lado, también se conoció la versión de la señora Victoria Jaramillo, quien era asesora uribista, y esta señora fue tanto lo curioso de todo su desarrollo de la declaración, que la señora se puso a todo momento súper nerviosísima, tanto así que dijo, oiga, es que usted me pone nerviosa con el movimiento de esto, de lo otro, por favor respeten, bueno, todo eso decía la señora Victoria Jaramillo. Entonces, a la final, prácticamente la señora Victoria Jaramillo, con su actitud, su nerviosismo, con decir unas cosas, seguramente ella al principio dijo que conocía al señor Diego Cadena hace mucho tiempo, pero después se reveló que era una instrucción y que por instrucciones ella llegaría a Diego Cadena, o sea que a Diego Cadena seguramente lo vio solamente por ahí una vez. Y terminó, o sea,
en vez de mejorar la situación de Uribe, la empeoró, porque la señora terminó revelando, dejó caer un poco de cosas, se dejó caer en las grandes mentiras y esas mentiras las detectó impresionantemente el abogado Miguel Ángel del Río y también Iván Cepeda Castro. Mejor dicho, todos ahí se dieron cuenta terriblemente nerviosa. Y además porque hay un detalle. Frente a un testimonio falso que se emita, hay también cárcel. Entonces, hay cárcel si hay testimonio falso en cuanto a Pardo y hay también cárcel en cuanto al testimonio falso que dé la señora Victoria Jaramillo. ¿Esto qué significa? Que pues simplemente se le va a ir más hondo al señor Uribe, porque pues él se expuso tenazmente a llevar testigos que seguramente él piensa que esos testigos no le van a hacer nada, o sea, que lo van a mejorar y resulta que no. Esos testigos lo que van a hacer es hundirlo más. Por ejemplo, hay una notica aquí en medio de Victoria Jaramillo y la otra del señor Ricardo Williamson, una persona en la cárcel, Enrique Pardo, ¿sí?, que era compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve. Me informó que Monsalve estaba dispuesto a contar la verdad sobre el montaje que había orquestado con el senador y me dijo que Monsalve ya estaba cansado. Declaró la testigo durante el juicio al expresidente. O sea, ¿qué pasa con todo esto acá? Si ella dice que la estaban citando, ¿no?, para que no hundiendo más a Uribe. Porque si la señora va y confiesa y está en una situación extremadamente tranquila, serena, calmada, van a estar calmados, van a estar serenos, no van a estar con miedo, ¿sí? Si lo que pase, el polígrafo le hubiera detectado inmediatamente todo su nerviosismo que tenía y el polígrafo cuando detecta todo eso, las razones están dadas. La señora estaba y era por una neta instrucción para decir un testimonio que al fin era un... Y que ese testimonio lo único que ganó fue... Ahora bien, vamos a mirar el otro punto con respecto a la testigo, que es la investigadora, la señora Luz Mireya López Rodríguez, la investigadora de Policía Judicial de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a quien le delegaron la misión de recoger el material probatorio una vez esa corporación abrió el expediente al expresidente Uribe por fraude procesal y soborno a testigos en el 2017. La señora recibió el material, pero nosotros nos preguntamos una cosa. Si una persona recibe el material, es obvio que ese material lo debe de ver. Parece que la señora recibió el material, pero no lo vio. Y lo más chistoso es que cuando lo estaban presentando en ese momento, surgió algo muy curioso. El material, en medio de lo que tenía un video pornográfico y otro video como de una persona que estaba cantando. Esto ya nos dice mucho, nos dice que el material que la señora recibió de manos de Diego Cadena, ella se confió pensando que todo lo que estaba ahí de Diego Cadena era para favorecer al presidente Uribe y resulta que el mismo Diego Cadena ni siquiera le informa a la investigadora, la señora Luz Mireya, del contenido de esos videos. Y la señora cuando los está presentando en ese momento en el juicio de Uribe, ¡pum!, sale el video de pornografía. ¡Qué oso tan monumental lo que se vivió ahí! Es decir, esta es una demostración más de cómo la justicia opera, de cómo la defensa hacia este señor opera. Es decir, ellos como que parece que no examinaran. En medio de tanta cosa que han hecho, uno piensa que son supremamente inteligentes, pero aquí lo que nos demuestra es que no lo son. Porque si fueran tan inteligentes, una persona que no es tan inteligente y recibe un material en videos, pues lo menos que hace es, venga, miramos qué contenido tiene eso, le echamos una mirada, ¿no es cierto? Venga de donde venga. Pero aquí la señora Luz Mireya López recibe el material, pero no lo mira. O sea, no examina ese material probatorio
y simplemente en el momento del juicio abren el material y surge un video de pornografía. Entonces aquí dice una cosa muy importante dentro de este término, dice: también se encargó de revisar los registros de ingreso y salida de abogados en la Picota y analizó las grabaciones de las cámaras de vigilancia de dicha cárcel y otros centros penales que pudieran estar relacionados. Estas órdenes se desprendían de los autos firmados por los magistrados José Luis Barceló y César Augusto Reyes. Entonces, los videos de Diego Caena. Entonces, la primera visita se registró el 21 de febrero del 2018, luego regresó los días 22 y 24 de febrero del 2018, y la Fiscalía busca demostrar que en esos ingresos Caena se reunió con Monsalve, el condenado que dice ser testigo de los vínculos de Uribe con grupos paramilitares. Es decir, todo lo que hasta el momento el señor Monsalve ha manifestado es 100% cierto, totalmente creíble. Y esa versión es la que el abogado de defensa de Uribe Vélez pretende desmontar, bajar. ¿Cómo? Buscando diferentes testigos que digan una cosa contraria a lo que dijo el señor Monsalve. Entonces, así de esta manera intentan bajar las versiones de Deyanira Gómez y del señor Héctor Romero, como contradiciéndolas, como diciendo: vea, esto nunca sucedió, esto nunca existió, cuando sí pasó. Ahora, otro punto, dice: según la teoría del ente investigador, el expresidente habría instruido a su entonces abogado para realizar un peregrinaje por las cárceles del país en busca de falsos testigos y falsos testimonios. La funcionaria también habló de las interceptaciones ordenadas por el despacho del magistrado José Luis Barceló. En su momento, el togado aclaró que se trató de una confusión, ya que los expedientes del congresista Nilton Córdoba Manyoma, investigado por esa corporación, figuraba como número de contacto la línea telefónica del expresidente. Es decir, mira lo curioso acá. En ningún momento nunca se tomó el número telefónico del expresidente Uribe Vélez directamente para ser interceptado, sino que por un error de un número de contacto estaba referente el número telefónico del expresidente Álvaro Uribe, y así, sin que, o sea, como quien dice, sin querer pasó la cosa, sin querer, la cosa pasó. ¿Cómo pasó? Pues que cuando ellos intentaban interceptar ese número de Nilton Córdoba Manyoma, se redirigió directamente al número de Uribe, y así fue como ellos se enteraron de lo que estaba diciendo Uribe por teléfono. Entonces, pues es muy, muy curioso, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros apreciamos que en algunos momentos, sin querer, por los errores que se generan, automáticamente nos lleva a otra situación en donde prácticamente ellos se enteraron de lo que estaba pasando. Si eso nunca hubiera pasado, es decir, si el número de contacto de la línea telefónica del expresidente no hubiera estado ahí referido en esa nota de Nilton Córdoba Manyoma, nunca nadie se hubiera enterado de que el expresidente Uribe Vélez estaba instruyendo a su abogado Diego Caena para peregrinar por las cárceles del país y buscar testigos falsos y testimonios falsos que lo favorecieran a él, y asimismo también enlodar al señor Iván Cepeda Castro. O sea, esto son cosas de Dios, esto no es esto, son cosas de Dios, son cosas del karma. O sea, entendámoslo así: lo que no puede hacer la justicia, lo terminará haciendo la justicia divina. Y ahí está reflejado la cuestión. Y es que muchas veces hay gente que puede ser muy perversa, muy mala, y que lamentablemente los eventos como que le favorecen en suerte a las personas y pueden seguir haciendo males. Pero resulta que la ley divina no es igual
y la ley divina termina aplicando lo que no puede aplicar la ley humana. Y ahí, tremendo. Entonces, bien, ante esto, pues ya entra la siguiente semana, es el día 11, vamos a ver qué más va a haber. Las siguientes semanas van a escucharse en los testimonios de los familiares de Juan Guillermo Monsalve. Recordemos esta semana también que se escuchó que la mamá y la hermana de Juan Manuel Monsalve fueron amenazadas de muerte. Es decir, como quien dice, si ustedes hablan, se mueren. Entonces, todo eso lo tiene presente el abogado de las víctimas, en este caso Miguel Ángel del Río, y él lo dijo muy claramente en el juicio de que si algo le pasa a la señora Deyanira o le pasa algo a la hermana o a la mamá de Monsalve, todo recae en el señor Uribe. Todo recae en el señor Uribe porque sería el único responsable de todo eso que pase. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que el señor Uribe Vélez tiene que andar con más cuidadito y sus abogados defensores también tienen que estar más cuidadosos y la gente que son sus simpatizantes y todo eso tienen que estar también más cuidadosos porque si los simpatizantes, como son tan brutos, cogen y hacen cosas que no deben hacer, terminan tirándose en todo lo que está pasando con el señor Uribe, que pues tristemente, digámoslo así, si les pasara algo a estas víctimas, pues a la final más se le va a hundir al señor Uribe y no va a salir tan bien de esta situación. Porque escuchando acá lo que le van a dar en condenas, cuando todo esto se termine, y si antes de la prescripción todo esto termina, serían 15 años de condena y obviamente multas millonarias. Y aparte de eso, otra cosa también que se escucha es la siguiente, que lo que el exfiscal Eduardo Montealegre es buscar que en ese juicio se tome la siguiente situación, ¿cómo se puede decir? La sugerencia, la solicitud de que este caso es especial y este caso por ser especial no debería de prescribir. Es decir, este caso quedaría imprescriptible, o sea, no tendría caducción. No podría ser ese caso que se vence el día tal de octubre del año 2025 o 2028, no, sino que este caso quedaría como un caso imprescriptible. Sería esa la anotación que estaría estipulando el señor Eduardo Montealegre cuando le toque su turno. O sea, conseguir que la juez defina que este caso es imprescriptible y que debe ser oído en todo hasta el final. Hasta el final, ¿por qué? Porque es que uno piensa, esto solamente es un caso de fraude procesal, de soborno, pero es que esto tiene de fondo muchas cosas, y posiblemente este podría ser el primer presidente extraditable a los Estados Unidos por narcotráfico. Y hay que tener otra cosa también impresionantemente aquí en cuenta. Resulta que en estos días Trump estableció una orden en donde más o menos 30 narcos que tiene, todos ellos van a pasar por la pena de muerte. Es decir, que los narcos que estén en Estados Unidos van a pasar a pena de muerte. ¿Se imaginan ustedes donde al señor Uribe lo terminen extraditando a Estados Unidos y sea el primer presidente extraditable en la historia de Colombia? Pues el señor llega ya extraditable a Estados Unidos, lo primero que le van a aplicar es la pena de muerte. Eso dijo el señor Trump en estos días. Entonces, pues así están las cosas con respecto a todos los detalles claves de todo este juicio que está sucediendo en materia de el expresidente de Colombia procesado Álvaro Uribe Vélez. Y también felicitar y mucho a la jueza 44, Sandra Liliana Heredia. Yo también me llamo Sandra Liliana, pero yo soy felicitarla porque es una mujer muy berraca que pues asumió con una gran responsabilidad este gran reto. Esto es una proeza, digámoslo así, porque enfrentarse al hombre más poderoso de América Latina pues no es cualquier cosa, ¿sí? Y pues es el primer expresidente de Colombia que está siendo procesado y que esto puede agudizarse en más cosas. Y así
bueno, ya ahí les vamos contando más detallitos de lo que va pasando en este momento en todas estas cosas. Y no siendo más, cierro el video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo momento. Hasta pronto.